las condiciones geométricas son un punto y la pendiente. Si yo nada más conozco la pendiente o si yo nada más conozco el punto, entonces yo estoy en presencia de familia de rectas. Ah, entonces ya yo entiendo aquí. A, B y C, D son paralelas, ellas pertenecen a una familia. ¿Qué tienen en común todas las rectas de esa familia? Que todas sus pendientes valen 1. Entonces yo construyo la ecuación de la familia de rectas. Y igual X más B. La llevo a la forma general. X menos Y más B igual 0. La tengo ahí paradita. Ahí está. Luego sigo leyendo. Me dice, el punto P dista de cada una. P es un punto. Y cuando me dicen cada una, ¿de qué me están hablando? De los lados AB y CD. ¿Y los lados AB y CD dónde están? No están en el aire. Son pedacitos de dos rectas. Por lo tanto, lo que está aquí contemplado es el concepto de distancia de un punto a una recta. Entonces yo me voy a mi análisis genérico. Tengo una recta que en este caso va a ser la que está definida como la familia. Tengo el punto lo conozco, me están diciendo que el punto es 0, 1, y sé que la distancia del punto a esa recta, esa distancia, es 2 raíz de 2. Ah, buenísimo. Entonces yo aplico distancia punto recta. ¿Qué recta utilizo? La de la familia. ¿Qué punto el que me dan? ¿Qué distancia es la que me dan? ¿Qué logro con eso? Que mi única incógnita es el parámetro B de esa recta. Entonces, bueno, aplico fórmula de distancia punto recta, donde tengo X pongo 0, donde tengo Y pongo 1, que es la X del punto y la Y del punto. Me queda 0 menos 1 más B, valor absoluto de eso, sobre la raíz cuadrada del coeficiente de la X, que es 1 al cuadrado, menos el coeficiente de la Y, que es menos 1 al cuadrado, y eso tiene que ser igual a 2 raíz de 2. En este denominador me da raíz de 2, que cuando pasa multiplicando el primer miembro, da 2 raíz de 2 por raíz de 2, que da 4, y eso da valor absoluto de menos 1 igual a 4. El valor absoluto me genera siempre dos posibles soluciones, porque el valor absoluto convierte a todo número en un número positivo. Por lo tanto, pudo ocurrir que lo que estaba acá adentro era 4, o lo que estaba allá adentro era menos 4. Por eso planteamos B menos 1 igual 4, o bien B menos 1 igual menos 4. Despejando B nos da B igual 5 y B igual menos 3. ¿Qué hacemos con esa B? Pues mira, la metemos en la ecuación de la familia. Si la meto aquí o la meto aquí es lo mismo. La sustituyo en Y igual X más B o en X menos Y más B igual 0. Es lo mismo porque es la misma recta. Yo lo voy a sustituir en la forma reducida, ¿ok? Entonces pongo Y igual X más 5 o Y igual X menos 3. Y aquí es donde la información, el lado AB se encuentra debajo de DC, DCD, perdón, es importante. ¿Ok? B, ¿qué me da? B me da el punto de corte de esa recta con el eje Y. Si me están diciendo AB se encuentra por debajo de CD, B para la recta AB, esta B de ordenada en el origen, tiene que ser menor que la B de la ordenada en el origen para CD. Lo veo gráficamente. Esta intersección acá abajo en este punto tiene que ser un número menor que esta intersección. Ese es mi criterio de discriminación. Entonces ya yo sé por el enunciado del problema que la recta B es Y igual a X menos 3 y la recta CD es Y igual a X más 5. 5 es un número que está mucho más arriba en el eje Y que menos 3. Entonces estoy cumpliendo la condición. La gráfica exacta de esas dos rectas es la que tengo aquí a la derecha. ¿Ok? Entonces tengo a B más abajo que CD y veo que son paralelos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Seguimos. La ordenada de A es el doble de su abscisa. Ok, ¿qué significa eso? Que la Y de A es 2 veces la X de A. Como A es desconocido, yo escribo sus coordenadas como una X de A, Y de A desconocida,
pero ya yo tengo esta ecuación. Acuérdense lo que hablamos hace unos minutos. Si yo tengo dos incógnitas, yo necesito dos ecuaciones, siempre. ¿Cuáles son esas dos ecuaciones? Bueno, aquí me están dando una. La ordenada de A es el doble de la abscisa. Aquí está. ¿Y dónde está la otra ecuación? La acabamos de encontrar. La recta AB es y igual a x menos 3. Si la recta AB es y igual a x menos 3, mira, la recta AB tiene infinitos puntos, pero uno de esos puntos es A. Entonces, las coordenadas de A obligatoriamente tienen que satisfacer esa ecuación. Entonces, yo sustituyo las coordenadas de A en la ecuación de la recta B. La y de A tiene que ser igual a la x de A menos 3. Ah, pero yo sé que la y de A vale lo mismo o es igual que 2 veces la x de A. Cambio y de A por 2 veces x de A y resolvemos. Cuando resolvemos nos da que la x de A vale menos 3 y como la y de A es el doble de la x de A, pues la y vale menos 6. ¿Aquí alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Profe, el dato de que la ordenada de A es el doble de su abscisa, ¿nos lo da el enunciado? Sí, te lo dice el enunciado, te dice en el segundo punto, la ordenada de A es el doble de su abscisa. ¿Sí? Okay, perfecto, gracias. Chévere, entonces seguimos. Ok, habíamos ya calculado A, estábamos aquí. El lado A mide 7 raíz de 2 y la abscisa de B es positiva. ¿Qué concepto está aquí dentro de este enunciado? El lado AB. ¿Qué es A y qué es B? Un punto. A es un punto y B es un punto. ¿Y el lado AB qué es? Un segmento. Ah, entonces, ¿qué se está definiendo allí? Distancia entre dos puntos. Pero B es desconocido, lo defino, ¿ok? B es desconocido, entonces yo le pongo unas coordenadas genéricas. X de B, Y de B es desconocido para mí, es mi incógnita. ¿Cuántas incógnitas tengo allí? 2, porque hay dos coordenadas. Para definir un punto necesito dos coordenadas. Ok, tengo dos incógnitas, siempre necesito dos ecuaciones. Ok, ¿cuál es la primera ecuación? Mira, hace unos minutos dijimos la recta B es y igual a x menos 3. La recta B tiene infinitos puntos. Uno de ellos es B. Ah, por lo tanto, las coordenadas de B tienen que satisfacer esa ecuación. Eso es lo que escribo aquí. La y de B tiene que ser igual a la x de B menos 3. ¿Y de dónde saco la otra ecuación? Me la da el problema. La distancia AB es 7 raíz de 2. ¿Ok? Entonces planteo distancia entre dos puntos. Distancia de B igual a 7 raíz de 2. Sustituyo en mi fórmula x de B menos la x de A más y al cuadrado más y de B menos la y de A al cuadrado igual a 7 raíz de 2. ¿Sí? Cuidado con ese doble signo, ¿no? El menos de la fórmula y el menos de la coordenada. Entonces menos por menos me da más y aquí lo mismo, menos por menos me da más. Por eso es que aquí tengo más 3 y aquí tengo más 6. Pero y de B obedece a esta ecuación. Entonces donde tengo y pongo x de B menos 3. Porque la igualdad es una relación de equivalencia. Entonces es lo mismo tener y de B que tener x de B menos 3. Entonces sustituyo y de B por x de B menos 3 para que me quede una sola incógnita. Observaciones en este punto. Mucho cuidado cómo trabajan esa expresión. Eso es un binomio al cuadrado. Por lo tanto, yo tengo que hacer cuadrado el primer término, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Si no, eso está mal resuelto. Hubo algunos grupos que cometieron ese error. ¿Sí? Segunda cosa, a veces los problemas a ustedes se les hacen muy largos porque buscan los peores caminos para resolverlos. ¿Ok? Entonces yo les voy a explicar aquí la forma corta. Si yo resuelvo el segundo paréntesis, me da x de b más 3 al cuadrado. X de b más 3 al cuadrado está sumado de x de b más 3 al cuadrado. Son expresiones semejantes.
Si yo tengo una manzana más otra manzana, ¿cuántas manzanas tengo en total? 2 manzanas. Y si yo tengo un carro más otro carro, ¿cuántos carros tengo en total? 2 carros. Ah, bueno. Entonces, una vez x de b más 3 al cuadrado más una vez x de b más 3 al cuadrado me da 2 veces x de b más 3 al cuadrado. Como se está multiplicando por propiedades radicales, nosotros podemos separar eso en 2 por propiedades de los radicales, matemática básica. Entonces esto me queda raíz de 2 por mucho cuidado con tachar la raíz con ese 2, error clásico. Pierden la mitad de las posibilidades en esa simplificación. Cuando el cuadrado está adentro de la raíz, cuando el cuadrado está afectando la cantidad subradical, al simplificar sale como valor absoluto. Si usted tacha esa raíz y no pone el valor absoluto, perdió la mitad de las respuestas. ¿Por qué va un valor absoluto? Facilito, muchachos. Porque si esto está al cuadrado, dentro del paréntesis, el número puede ser negativo y al elevarlo al cuadrado se convierte en un número positivo, por lo tanto la raíz lo puede procesar. ¿Sí? Entonces, yo simplifico y eso se convierte en un valor absoluto, o es el famoso más menos que muchos utilizan. Ponen un más menos, el más menos que aparece en la resolvente cuando utilizamos la resolvente. Pero cuidadito, eso es verdad cuando el exponente está dentro, cuando está afectando la cantidad subradical. Esa raíz de 2 se simplifica, me queda el valor absoluto, y entonces nuevamente tenemos 2 posibilidades. La x de b más 3 es igual a 7, o bien la x de b más 3 es igual a menos 7. Si yo tacho sin poner ese valor absoluto, esta posibilidad la perdí. Y miren, Morphy si se porta mal con uno. La solución que uno pierde, típico que es la que me están evaluando, o la que me están pidiendo si estoy en un examen, etc. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos las 2 posibilidades, pero me especifican que la abscisa de B es positiva, entonces yo me quedo con esta ecuación porque es la que me da la abscisa positiva, x de B es igual a 4, y para calcular a y de B, pues sustituyo en la primera ecuación. Es indiferente, puedo sustituir aquí o puedo sustituir aquí, pero normalmente uno sustituye en la que es más fácil, sustituimos en la primera. Entonces nos da x de b menos 3, es decir, 4 menos 3 nos da 1. B tiene coordenadas 4. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Ok, continuamos. Vamos con el cuarto punto del problema. El ángulo interno en el vértice A es θ. Aquí cometieron muchísimos errores. Ok, muchísimos. Porque si yo te estoy hablando del ángulo interno en un polígono, el ángulo interno lo definen los lados consecutivos. Y un montón de gente se puso a trabajar con AC. En la forma en que está nombrado ese paralelogramo, si ustedes trabajan con AC, AC es una diagonal, no un lado. Entonces, hago una figura genérica para entender qué me están diciendo. Hago una figura genérica sin sistema de referencia. ¿Por qué no uso sistema de referencia? Porque no tengo todos los datos. Y si no tengo todos los datos, pues no puedo dibujar paralelogramo. Entonces hago una figura para comprender, pongo a B abajo y a CD arriba para cumplir la condición, y me dicen el ángulo interno en el vértice A, es decir, el ángulo medido desde el lado AB hasta el lado consecutivo, que es AD. ¿Qué tienen en común esos dos lados? El vértice A. Ahí está. Entonces, si voy midiendo antihorario, pues yo parto del lado AB y llego al lado AD. Por lo tanto, AD es el lado final. ¿Ok? Entonces, cuando yo aplico mi fórmula de ángulo entre dos rectas, sería 4/3 igual a la pendiente AD menos la pendiente AB entre 1 más la pendiente AD por la pendiente AB. ¿Ok? Si lo veo en la posición real que tienen esas rectas en el plano, AB está más abajo que CD, y fíjense que yo pintaría así
el lado AD, no sé dónde está, pero él iría en una posición así y sigue cumpliéndose. AB es el lado inicial y AD el lado final. ¿Ok? Entonces planteo ángulo entre dos rectas, despejo haciendo mi producto cruzado y me da que la pendiente AD es -7. No da -1/7, porque cuando ustedes trabajan con -1/7, no le están haciendo caso a la posición de AB con respecto a DC. ¿Ok? Ese fue el error. Hubo dos errores muy frecuentes en la interpretación de este enunciado. Uno fue ese no pararle a la posición de AB y de DC, por lo tanto no le pusieron el orden correcto a las pendientes cuando aplicaron ángulo entre rectas, y el otro error fue tomar el ángulo interno usando AC, incorrecto, porque AC es una diagonal. ¿Ok? Entonces tengo la pendiente AD que es -7, y como el vértice A ya lo teníamos, lo hallamos por allá arriba, pues planteo la ecuación de la recta D. Y menos -6 igual a -7, que es la pendiente, por X menos -3, eso es punto y pendiente, y despejando obtenemos la recta D, que es Y igual menos X más menos 25. Como es un paralelogramo, pues AD y BC tienen la misma pendiente. Entonces tengo la pendiente BC que es -7 y conozco el vértice B porque ya lo calculé. Con punto y pendiente construyo la ecuación de la recta y me da que la recta BC es Y igual menos 7X más 29. ¿Ok? Entonces ya tengo la recta BC y la recta AD. ¿Ok? ¿Qué hacemos entonces para encontrar los vértices que faltan? Pues muy simple, los vértices que faltan son la intersección de las rectas conocidas, que tienen en común la recta BC y CD, el vértice C. Entonces resolvemos el sistema de ecuaciones formado por esas dos rectas y nos da que el vértice C es 3, 8, que tienen en común la recta AD y la recta CD, pues el punto D, el vértice D, pues resolvemos el sistema de ecuaciones formado por esas dos rectas y nos da el vértice D de coordenadas -4, 1. Este dibujo a la derecha es la representación real de esas cuatro rectas. Si yo represento esas cuatro rectas en el plano, pues esta señora es la recta AB, esta es la BC, esta es la CD y esta es la AD. Y ahí vemos que tienen en común A, AB, cada una de ellas AC y AD. Y si limpio ese dibujo, quito los excedentes, pues ahí tengo mi paralelogramo. Si yo quiero comprobar verdaderamente si eso es un paralelogramo, ¿qué debo hacer? Pues hallar las pendientes de los lados opuestos, que aquí no tiene mucho sentido que lo haga porque fue un procedimiento que yo utilicé para resolver el problema, ¿sí? Y luego hallar la medida de los lados opuestos y ver que esa medida coincide, ¿sí? Que tampoco tiene mucho sentido porque lo podemos hacer para comprobar, ciertamente, aquí no lo hice, pero se puede hacer para comprobar, porque hemos estudiado geometría plana y sabemos que los segmentos determinados por paralelas son iguales, ¿ok? Entonces la forma de comprobar aquí sería calcular la distancia CD y ver que es igual a la distancia AD y luego hacer lo mismo, distancia CB y ver que es igual a la distancia AD. ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? Profe, una pregunta. Profe, en el chat están haciendo una pregunta, que si los documentos los va a subir a módulo 7 o algo donde nosotros los podamos ver. Sí, yo se los comparto. Sí, no hay problema. Dale, gracias. Ajá, ¿alguna otra pregunta?
Buenas. Bueno, Hola. ajá. ¿Podría explicarme el primer punto, que por qué escogió una ecuación y no la otra? Que no le entendí muy bien ahí, se cortó. Voy a compartir la pantalla otra vez. En el último problema. En el último problema me estás Sí, pidiendo la primera pregunta. la primera pregunta. Porque el enunciado te dice, el lado AB se encuentra debajo del lado CD. Es ese punto. Sí, de por qué agarró la recta de abajo. Porque la única forma que AB se No, encuentra... ahí no, más arriba. En el 1.1. Ahí. Ah, ok, perfecto. Porque voy a aplicar el concepto de punto, de distancia de un punto a una recta. Y fíjate que esa fórmula es esta. ¿Cómo vamos a usar? Ya, y Tiene X que queda ser- negativo, exacto. Tiene que ser, tiene que ser la ecuación general. No es que X queda negativo, es que tienes que usar la ecuación general de la recta. La recta tiene que estar en esta forma, AX más BY más C igual a 0. ¿Ok? Y entonces la X de la recta se cambia por la X del punto y la Y de la recta se cambia por la Y del punto. Cada vez que vas a usar distancia punto recta, tienes que llevar la recta a la forma general. Acuérdate que las rectas tienen 4 formas, su ecuación: punto y pendiente, reducida, segmentada y general. Dependiendo de lo que yo voy a hacer, uso una o uso otra. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Dime. yo me estaba preguntando de que no terminé de entender cómo nos damos cuenta de que encima de A estaba D y encima de B estaba C. Otra vez, déjame volver a compartir la pantalla. Repíteme la pregunta. Encima de A, Estaba D y encima de B estaba C. O sea, por ¿cómo la, nos damos? por la forma en que se nombra el paralelogramo, A, B, C, D. ¿Sí? Y te dicen que AB está debajo de CD. Normalmente, a menos que el enunciado te indique lo contrario, hay como unos acuerdos que se establecen en matemáticas, y uno de los acuerdos es que los polígonos se nombran en sentido antihorario. ¿Ok? Entonces yo voy a B, C, D. Ahora, si aquí me cambian el orden de las letras, entonces yo tengo que respetar ese orden en mi figura. ¿Sí? Lo que estudiaron en geometría plana, de cómo les nombraban a los triángulos. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿pudiera explicarme el último paso del modelo B? Que en ese momento se me cayó la conexión y no lo escuché. Por favor. Claro, cómo no. El paso 6. Sí, el último. Ok, claro, como ya El 5, por favor. al 5. Gracias. Claro. Estamos trabajando con un paralelogramo, ¿te acuerdas? La figura es un paralelogramo. Sí. ¿Qué define un paralelogramo? Es un polígono de 4 lados con lados paralelos 2 a 2. ¿Sí? Entonces, AB paralelo a CD y AD paralelo a BC. ¿Sí? Entonces, ya yo con el ángulo entre dos rectas, yo pude calcular la pendiente AD. Bueno, BC es paralelo a AD, por lo tanto la pendiente de AD y la pendiente de BC tienen que ser iguales. Sí. Y como conozco a B, pues con la pendiente y con el punto construyo la recta. Ok. ¿Sí? Usando Sí. punto pendiente. Uh-huh. ¿Alguna otra preguntita? Que nos quedan 4 minutos antes que Zoom nos bote otra vez. Profe, una pregunta respecto a la prueba. Mientras uno esté presentando, si
si, por ejemplo, la página está cargando y uno le da a refrescar, se va a cargar la prueba, ¿verdad? ¿O no? Es que, a ver, ¿qué pasa? Va a depender de cómo sea tu conectividad, ¿sí? Entonces, sí puede pasar que, que si se te cae, te bote de la prueba, ¿ok? Entonces, si te bota de la prueba, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Pues tú lo que vas a hacer es, me escribes y hablamos. Porque si a ti te bota, lo que va a pasar es que yo me voy a quedar con lo que tú lograste presentar. O sea, a mí me va a salir reflejado lo que tú lograste presentar, ¿de acuerdo? Y entonces cuando a mí me salga eso, yo ahí determino qué hacemos. Lo más seguro que se decida, porque acuérdate que esa prueba no es para ustedes nada más, eso es para todo el mundo que esté en cálculo, tanto en Caracas, en cálculo 1, tanto en Caracas como en Guayana. La práctica virtual es para todas las secciones de ingeniería. Entonces, ¿qué va a pasar? Para yo no estar abriendo, se me cayó a mí, profe, me escribe uno, después me escribe otro, profe, se me cayó a mí, imagínate, son como 9 secciones, ¿ok? Y a cualquiera se le puede presentar ese problema. Entonces, lo que seguramente voy a hacer es que voy a fijar después una fecha para una segunda oportunidad para todos, ¿ok? Entonces no se preocupen porque en ningún momento los vamos a perjudicar. Se replanificará un segundo momento. Gracias, profe. Profe, una pregunta, ¿hay alguna diferencia entre cómo uno presenta una prueba en módulo 7 a cómo uno lo presenta en aula virtual? No, es la misma cosa, porque Módulo 7 y Aula Virtual es la misma plataforma. Lo que pasa es que la universidad tiene unas licencias que son pagas para Aula Virtual que no las tiene para Módulo 7. Entonces, Aula Virtual tiene mejores funcionalidades porque se está pagando licencia, ¿entiendes? Ok, perfecto, profe. ¿Alguna otra pregunta? Que ya nos va a votar esta cosa. Nos quedan 1 minuto 27. ¿Ninguna pregunta? Bueno, mis niños, entonces yo por hoy los dejo. Muchas gracias por este esfuerzo, como siempre. Yo les comparto, Gracias a usted, profe. yo les voy a compartir el material en módulo 7 y cuando esté la grabación pasada por YouTube, ya se la subo a módulo 7 también, ¿ok? Bueno, que tengan un buen fin Perfecto, de muchas gracias. semana. Perfecto, profe. Cuídense Gracias, mucho. igualmente. Igualmente, profe. Igualmente. Chao. 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 Sí. Me dio como taquicardia, pensé que no iba a poder terminar. Creo que porque estoy muy cansada. Ya voy. Un chachín.